bien por el pueblo ecuatoriano. Se ha firmado un acta y lo que hemos escuchado, las palabras de Francisco Jiménez, que es el ministro de Gobierno ecuatoriano, se inicia la etapa de reconciliación nacional. Ha dicho también que no hay vencedores ni vencidos, que se viene la etapa más difícil de solucionar los grandes problemas que tiene Ecuador. Vamos a enlazarnos en algunos minutos también. Tenemos en señal interna la emisión que está realizando Teleamazonas con respecto a este acto histórico en la que están presentes también la Iglesia. El ministro ha hecho referencia no solamente a la Iglesia Católica, sino a las otras creencias, también a los representantes del CONAIE y de otras instituciones populares que han durante 18 días persistido en su pedido de justicia y de mejor trato para los ecuatorianos más pobres. Cuando producción lo considere, vamos a hacer el enlace con Jorge Serrano Vallejo, que lo hemos tenido hace 2 o 3 días en entrevista también, dando a conocer la problemática y la situación que parecía en algún momento estaba en punto muerto. Hemos tenido también un enlace con Italia, con Voces Migrantes, con el director de Voces Migrantes, el amigo y colega Jorge Lanch. También explicaba, porque él es de origen ecuatoriano y que reside en Italia, hablaba de los problemas gravísimos, estructurales del Ecuador y que pareciera que se están dando el punto de inicio para la solución. Vamos con Jorge. Jorge se encuentra en Quito, entonces para pedirle sus impresiones de lo que está ocurriendo en este momento en Quito. Jorge, bienvenido. Muy buenos días. Son tiempos mejores para el Ecuador y para los ecuatorianos y las ecuatorianas, Jorge. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me dice, estos días, muchísimas Jorge, gracias. Si podemos, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Sí, te escuchamos, Jorge, te escuchamos. Muy bien, perfecto. Bueno, buenos días, Néstor, buenos días, amigos y amigas de la estación, y también un saludo para los hermanos y hermanas peruanos que nos miran a través de sus señales y de todos los países a donde llegada la señal. Y sí, en efecto, para mi país y para mis compatriotas es una noticia realmente de muy el hecho de que en estos instantes mismo a través de prensa señalar que el diálogo inicial mañana que haya dado como resultado en firme del gobierno nacional para revisar algunos puntos que quedan pendientes todavía de las 10 señalamientos con los que comenzó el paro nacional. En la mayoría de los otros puntos fue respuestas positivas, era lo que se estaba demandando por parte de las organizaciones que el paro nacional. La historia del decreto 95, la de las alzas sensibles, especialmente del popular y del 10, que mueve la producción interna, también la no judicialización de los líderes, la suspensión de la explotación minera, especialmente incorporando toda la norma constitucional a lo que son las cosas ancestrales de indígenas, es decir, la gran mayoría de los que estaban contemplados en esta plataforma. Queda pendiente petróleos y el tema de gasolinas. El tema de gasolinas que en los últimos días, exactamente, se propuso con bastante fuerza una exigencia al gobierno nacional para que transparente las cifras de los costos de producción, tanto de la exploración, la explotación, el refinamiento, la comercialización de petróleo en el país. Existen muy sólidos informes de los gremios técnicos químicos, por ejemplo, que señalan
que el precio del crudo y el precio de los combustibles, de los productos del crudo ecuatoriano, estarían altos debido a niveles de ineficiencia provocada en la empresa estatal que se hace cargo de esta área, ¿no? Petroamazonas, Petroproducción, exactamente. Así que este es el siguiente paso. El siguiente paso es que las mesas técnicas que han sido establecidas a partir del día de hoy pasen a un proceso técnico de estudio y de evaluación de las cifras de estas para que pueda completarse la respuesta a la plataforma de 10 puntos. Digo yo, esto es sin duda muy importante, es una gran noticia. Este paro estaba acelerado, convertir en realidad en un paro que a todos los sectores sociales. El día de hoy, precisamente por la mañana, el pronunciamiento de organizaciones sociales y de centrales obreras que desde hoy se sumaban al paro, y también escenas bastante evidentes en las que se veía a camiones muy importante, muy numeroso de camiones, de vehículos que venían desde las provincias hacia la ciudad de Quito, con mucha gente de las distintas provincias, Chimborazo, Latacunga, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, y de la Amazonía también, y de la Sierra Norte, de Imbabura y Carchi. Y también en las provincias de la costa empezaban a manifestarse, a pronunciarse ya directamente en el Guayas mismo, en poblaciones como Naranjal, en Santa Elena, en Esmeralda, sin duda. Esto implica que unos días más no lo iba a cortar el Ecuador. Y bueno, cuando no hay diálogo, a caminos, a callejones sin salida, y podría conseguir aún más graves que lamentar. Este paro deja un saldo en vidas, en muertes, que no se lo puede justificar de ninguna manera. Y hacia este punto quisiera llegar a la siguiente reflexión. Con este punto, siguiente reflexión: ¿por qué razón es necesario que los gobernantes de turno tengan que enfrentar una situación como la que ha pasado Ecuador y sacrificar para llegar a algo que es tan inmediatamente natural y lógico como es el abrir diálogo? Diálogo, señor, diálogo en el cual se muestre el respeto mutuo, porque los gobiernos se suben en un paraíso, suben a un Olimpo desde el cual pueden lanzar fueran rayos y truenos desde las nubes hacia la tierra. No es así, no es así. El llamado tiene que ir hacia la racionalización de la política, la humanización para ponerse a tono con lo que implica el cambio de época, de este tipo de hacer política, el cual quienes ganaban después de las campañas electorales, en que daban manos, abrazaban y besaban a la ciudadanía, desde el día siguiente se convierten en sus verdaderos. El diálogo, que era diálogo efectivo, por supuesto. El gobierno actual ha pasado un año convocando a mesas de diálogo, lo dije en el primer enlace que hicimos sobre nacional, un año de diálogos, igual ha atendido sectores públicos de mi país, no ha atendido a los sectores sociales de mi país, entre ellos, por supuesto, a los sectores de las nacionalidades indígenas, y también de otros sectores sociales, los obreros, los sectores de servicios públicos, por ejemplo, que son damnificados por la aplicación del modelo económico del presidente Guillermo Lasso. Así que sí es bueno capacitar en eso también, reflexionar en eso, en la necesidad de diálogo efectivo, respetuoso, tenga desde construcción de gobernabilidad. La gobernabilidad no es ningún serio. La gobernabilidad es esa comprensión, esa concepción clara del gobernante que tiene que gobernar, y no solamente el sector en el que ha sido promovido, promocionado. En la rueda que se enlazaron ustedes, colegas, minutos antes de que ustedes abrieran la señal en su emisión, intervino el licenciado Gary Esparza, que es el presidente de FENOCIN, que es la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras,
Y el pensamiento que quiero específicamente compartir con ustedes. Él dijo que instaba a la Asamblea para que tomara en cuenta el ejemplo de Perú cuando hace pocos días, hace 2 semanas o 3 aproximadamente, aprobaron una ley con la cual se facilitaba la situación económica de las personas que están endeudadas con la banca privada, banca pública, y se solicitó que se tome el ejemplo para que se pueda también desahogar a la economía y la población que en tarjetas de crédito, en crédito con los bancos, también con las cooperativas de ahorro y crédito, están en una situación muy comprometida, y se señaló además que debería ser por un tiempo como por 10 años. Dijo que y se instaba a la Asamblea Nacional, y el Perú había sido una iniciativa desde el Ejecutivo. Quería también comentarles de esto, amigos que nos miran, nos acompañan. Yo creo que sale de un momento muy difícil provocado por la tosudez de los gobernantes al momento en el cual deben imponer su modelo político-económico a rajatabla. El Ecuador corría riesgos muy graves. Hasta el manejo de la informática empezó de giro, y ya no tenía en la esencia la respuesta al suceso político, económico, de las demandas de la plataforma y las organizaciones sociales. Empezó a girar el eje hacia el tema de seguridad interna. El gobierno nacional y 3 salidas públicas en estos últimos 2 días en los cuales evidenciaba, según los voceros del gobierno, que supuestamente organizaciones, no sé cómo llamarlas, que organizaciones, según la denominación que dio el vocero, organizaciones con instrucción militar, estarían infiltradas a las protestas y a la jornada de resistencia que se adelante. Y entonces, en base a esa información, aparece justificar un proceso de represión masivo, ya invocando la necesidad de mantener el Estado, la integridad y todos esos conceptos que nos envían. Gravísimo, el panorama se pintaba porque la línea del gobierno, obviamente, lo que estaba diciendo era arremeter mucho más en violación de derechos humanos, como lo que sucedió en la noche del día lunes, cuando en la población de San Miguel del Común hubo una arremetida impresionante de la policía en contra de la población civil. Hay varios videos de la barbarie, la violencia. Se ha puesto un alto, yo diría que a tiempo, a que esto prospere, pero la preocupación para los ecuatorianos queda, porque ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuáles son los alcances a llegar a tener el régimen a la hora que enfrentarse una situación parecida a la de estas semanas? Grave la situación. En todo caso, agradecerles mucho también, Néstor y a BIS Televisión, por el acompañamiento permanente que tuvieron con el desarrollo de los acontecimientos. La preocupación, pero también compartimos ahora el optimismo de, digamos, el cierre de estos 18 días de paro. Queda mesas de trabajo. También decía en su momento el representante que 3 eran los temas: combustibles, el tema minero y el tema petrolero, que estaban en la agenda de las mesas de trabajo que se van a instalar. Entonces quedan varias preguntas. La primera, para el comentario, Jorge: ¿cuál es la situación del país después de estos 18 días? Hay desabastecimiento, se declararon zonas de excepción en varias de las provincias del Ecuador. ¿Cuál es esa situación? ¿Cómo es que se va a dar el proceso de normalización, primero? Y segundo, en el escenario de las mesas de trabajo que se han instalado, ¿qué plazos se están dando para tener ya resultados que pueda ser compartido con la población?
El desabastecimiento se ha producido, ha sido en estos últimos notorio, desabastecimiento tanto de alimentos como de insumos que tienen la salud, como por ejemplo tanques de oxígeno y cosas por el estilo. Pero bueno, una vez que se ha suspendido el paro nacional, el gobierno nos prometió también de inicio con estas conversaciones a levantar el decreto que establece el estado de excepción, derogarlo, y asimismo el compromiso de las organizaciones sociales para suspender la acción y suspender las acciones en torno de este paro, lo cual implica que desde esta misma tarde los camiones de las zonas agrícolas del país estarán viajando a todo. Y yo estoy seguro que al amanecer el mañana tendremos un Ecuador provisto de alimentación. El tema de la que se van a establecer las mesas para tratar los temas de minería, petróleos y gasolina tienen 90 días para dar resultados. El ingeniero Leonidas Aziz, el presidente de la Comisión de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, señaló de que obviamente van a hacer acompañamiento al desarrollo de estas conversaciones, al desarrollo del trabajo, y que no se va a permitir que en ningún momento los productos que vayan a traer estas mesas vayan a ser un poco siquiera desviados de lo que ha sido el sentido de la convocatoria de este paro nacional. Así que son 90 días, son 90 días que van a marcar el compás de la coyuntura política de Ecuador en estos tiempos, y de ello dependerá también de que todo llegue a un acuerdo final sobre este punto. ¿Cuál es la consecuencia más negativa? Yo creo que son dos. La que acabo de señalar, o sea, poder ser testigos de cuáles son los alcances que el gobierno nacional está dispuesto a llegar a defender su modelo económico y político. La otra consecuencia acompañando a esta está el hecho de que a través de la propaganda en las redes sociales y con el manejo de los sentidos de la información pública se alentó bastante el tema del racismo. No ha tenido un eco grande, todo lo contrario, ha sido un eco muy pequeño. Ustedes recordarán el primer enlace, yo les comentaba que hubo un grupo que se autotituló como los quiteños de bien, haciendo referencia a estos criterios que tienen sentido en estos tiempos de desarrollo de la humanidad, confrontando los quiteños de bien con el resto de ciudadanos que aparentemente y de acuerdo con su autodenominación seríamos los quiteños del mal. Pero en estos últimos días ha habido realmente expresiones de una ciudadanía, yo diría que interesada, vincula los intereses del modelo económico del gobierno, que han exhibido realmente un carácter agresivo, racista. Hay unas fotografías, no sé si ustedes las hayan visto, unas fotografías que grafican en un interior, en las inmediaciones de la avenida de los Chiris, en donde se convocaban este grupo de los quiteños de bien a señalar su falta de acuerdo y de conformidad con el paro nacional, su oposición al paro nacional, después de una de las violentas, uno de los más violentos capítulos de represión de la policía, uno de estos vehículos policiales, justamente el que lanza gases, que aquí en el Ecuador se le llama tutú, vehículos antimotines, estaba ahí parado junto con ese grupo de ciudadanos, y dos mujeres se habían subido en la parte alta del vehículo, ya sin sus cascos, o sea, enseñando sus rostros, enarbolando las banderas de ese grupo manifestantes y festejando. O sea, inclusive yo diría criterios muy extraños, muy cercanos al neofascismo que se han alentado acá en estos sucesos. Es lindo, pero de ninguna manera creo que alguien podría confiarse de que haya sido una expresión minoritaria en esta ocasión. Ahora, el tema de la comunicación, pienso también
se debe incorporar esta preocupación como para que se pueda exigir los consejos editoriales al rato de decidir el estilo de comunicación, el estilo de los mensajes que se van a entregar, deben ser mensajes que justamente la unidad y el mestizaje, porque como todos los pueblos de los países de América, es un pueblo lleno de mestizaje. No hay razón, no hay ninguna razón como para que algún grupo pueda pensarse purísimos de nada, de absolutamente. Y tampoco eso es una virtud. El hecho de que haya alguien que es puro pues no tiene mucho que ver. Estamos en el siglo XXI, entrando al primer cuarto de este siglo, de este primer cuarto. No podemos criterios como aquellos, ¿no? Si nosotros tenemos valor agregado en estos momentos es que somos el resultado de una mezcla cultural universal. Cuando los europeos vinieron a América, vinieron después de 500 años de con los musulmanes, con los árabes y con todos ellos. O sea, ahora ya somos todos más mestizos universales, solamente ecuatorianos o solamente peruanos, ¿no? Así, pero esto es preocupante. Esto es preocupante porque demuestra que hay una derecha que es de la mitad del siglo anterior y que todavía pensando en los dueños de las haciendas y de los en concierto, ¿no? Los premios del concertazgo. Esto es grave porque a pesar del avance de las ciencias sociales, ciencias exactas en general, hay residuos de un miembro perjudicial que puede causar problemas y daños. Y esperemos que esos nuevos tiempos sean mejores para los más pobres del Ecuador. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con estas mesas que se han instalado a propósito del acuerdo de paz que se ha realizado en la conferencia episcopal. Eso también tiene una lectura que quisiera tu comentario con respecto al papel que han cumplido las iglesias en este acuerdo que ha sido rápido. No se esperaba, en realidad no se esperaba, quienes estamos a la distancia no esperábamos tan rápida la situación, y lo decíamos en el comentario en el programa Ánfora del día de hoy, que la situación estaba en un punto muerto, pero felizmente han habido actores que han influido en esa decisión. ¿Cuál es el papel de las iglesias en este nuevo escenario para Ecuador, Jorge? Importante el punto que señala Néstor. La entrada de la conferencia episcopal es una entrada al último momento por pedido justamente de la CONAIE y de las otras organizaciones. Luego de que el día domingo se produjera la votación por la destitución del presidente Guillermo Lasso, votación, el presidente de la Asamblea hizo uso de su derecho y votó por la destitución. Entonces el gobierno nacional dijo: yo no puedo seguir aceptando la mediación de una persona. La Asamblea vota y con eso pierde la realidad necesaria. Ese fue uno de los puntos por los cuales se congeló y tuvo todas las escenas y del día lunes, cuando se dijo ni con ISA ni con el presidente de la Asamblea, del estilo. Bueno, la entrada de la conferencia episcopal, digo, es porque los dirigentes de las organizaciones que convocaron al paro hicieron sendas comunicaciones tanto a la conferencia episcopal como al Papa Francisco para que intermedie sus oficios, que fue una respuesta inmediata, especialmente desde el Vaticano, con el Papa Francisco, que actuó de inmediato en Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que así lo haga. Sin embargo, también es importante señalar una de las organizaciones convocantes, es la FEINER, la Federación Ecuatoriana de Hijos, que tiene una muy fuerte presencia de la Iglesia Evangélica. En la conferencia de prensa, si ustedes revisan el video, ustedes van a ver que cuando habla el presidente INE, hace un especial reconocimiento del que han jugado los dos pastores de la iglesia evangélica que existen en Ecuador y que son también sustento y apoyo a las organizaciones nucleadas a través de Cristo durante
nacional. El contenido, bueno, digamos que es un poco tradicional el hecho articulador que se les ha otorgado a las iglesias y que en esta ocasión también ha funcionado. Ellos entraron, yo diría que a el acuerdo final. El texto del acuerdo final es un texto que se lo pensando y preparando en borradores días atrás. El fin de semana mismo podría haberse dado si no habría sido por los sucesos en la o por el exabrupto del presidente al suspender todo eso. Es decir, que de la misma CONAIE y las otras organizaciones ya haya el pensamiento de cómo llegar a un acuerdo de cese al paro nacional. Así que eso es lo que ha sucedido. Un capítulo del cual el gobierno sale derrotado sin duda, sale derrotado. Hubo 2, 3, 4 escenas de bravuria que no quedaron. El pueblo ecuatoriano, no todos, ¿no? Porque no son solamente los sectores indígenas, en todas las mestizos, los urbanos, los barrios salieron y estuvieron presentes en distintos sectores, en muchísimos sectores. El ministro del Interior, me parece que es del día viernes anterior o del día sábado anterior, decía que habían más o menos cerca de 4.700 y más incidentes a nivel nacional. Eso en el nacional, ¿no? Eso puede darles a ustedes imagen de lo que significó este paro. Un gobierno, insisto, que sale derrotado, una CONAIE, FENOCIN, que salen victoriosas, un pueblo ecuatoriano que sale fortalecido en su carácter, ¿no? En su carácter de decirles basta a los gobernantes cuando no tiene el sentido del hecho que el pueblo ecuatoriano ansía, que es que se gobierne para todos. Eso es algo que está muy marcado en la cultura política. Lamentable por la democracia ecuatoriana que se haya retrocedido 20 años en los escenarios actuales. No está todo dicho, insisto, esto es un crucigrama que apenas empieza a manejarse frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional y a el alineamiento de este gobierno a esas presiones y a ese posicionamiento. Hay más que hay que notar. Desde un par de años hasta acá y muchos últimos sucesos empieza a cobrar un rol fundamental para los políticos de Estados Unidos. Recuerden ustedes los roles que han jugado justamente los gobiernos del Perú en épocas anteriores, los gobiernos de Colombia en épocas anteriores, y ahora existen dos gobiernos que están precisamente muy cercanos a los intereses de Estados Unidos. Entonces, queda como convertido por convertirse, o en la pretensión de convertirle en el país, en el que cumpla o que podría llegar a cumplir los roles que antes cumplieron. Alguien habló en un editorial que no se pierda de vista el papel que cumplió Honduras en el conflicto centroamericano de la década de los 80. Y que eso sigue ahí, sigue en el tapete del escenario político ecuatoriano y son las fuerzas políticas y las fuerzas sociales las que dirán cómo va, cómo sigue nuestro país. Gracias, Néstor. Un abrazo con muchísimo cariño para los hermanos peruanos y peruanas. Estamos con ustedes en BIS Televisión y nuestros televidentes. Estaremos en comunicación, Jorge, para ir viendo el desarrollo de este nuevo inicio de cambios en el Ecuador. Un abrazo también hasta Quito, estimado Jorge. Muy bien.